a mí en lo personal me genera mucha preocupación que existan esas actitudes matonas instruidas desde la cúpula de las fuerzas militares. Es más, ese informe es muy curioso porque ese informe tiene 13 páginas, pero resulta que los que conformaron esa comisión creada por el presidente Iván Duque, pues ni siquiera hablaron con los comandantes donde se cometieron los excesos. No hablaron con los comandantes donde se cometieron los excesos. ¿Sí? Y para acabar de completar, dicen, ¿sí? Dicen o piden que impacten a grupos que está comprobado que no operan en esa zona, como los puntilleros. O sea, tenían que poner un grupo ahí y les dio por poner justo el que no opera en la zona. Yo creo que el trabajo es un trabajo que no, insisto, no tomó en cuenta toda la información disponible. Hay formatos que ya están llenados por los comandantes y que están a disposición de la opinión. Formatos, por ejemplo, donde se establecen metas para el 2019, pero que ya los comandantes los habían llenado. Nosotros trinamos uno que compromete al general Villegas de la Fuerza de Tarea Vulcano, que es una fuerza de tarea que opera en el Catatumbo. Y allí el general Villegas, por ejemplo, se compromete a dar resultados contra 5 miembros de un grupo llamado los Puntilleros. Aunque cualquier persona que conoce algo del Catatumbo sabe que ese grupo no opera allí, en el Catatumbo, sino por la zona de los Llanos Orientales, lo cual sugiere que la única forma de cumplir con ese resultado es fabricando capturas o muertes ilegítimas. Ese es un documento de la mayor importancia, que es un documento práctico, donde un comandante ya no es el formato vacío, sino que está, digamos, ese comandante debió haber sido objeto de a lo menos una conversación con los expertos. Y así hay varios otros documentos que se ignoran. Pero ahora bien, empezamos haciendo este recuento con el tema del chico para el que se debió haber aplicado un procedimiento diferente, pero que resultó muerto con varias ráfagas de fusil en el abdomen. Y quiero seguirles hablando, y luego vinimos con el tema de las órdenes que podrían llegar a revivir los falsos positivos, denunciados por The New York Times. Ahora quiero hablarles ya no solamente de la actitud matona, sino quiero hablarles de la corrupción. Y no lo hablo yo, lo pone por ejemplo la revista Semana, foto 10. La revista Semana, que en un extenso informe habla de cómo se ha creado al interior del ejército una máquina de defraudar al Estado. Nuestros héroes de la patria defraudando al Estado, robando. La revista Semana tituló le puso la portada de Las ovejas negras. Bueno, pues habla de cómo, pues en la Brigada 4, por ejemplo, no solo se descubrió un gigantesco y millonario cartel de entrega ilegal de salvoconductos para el porte de armas que iban a parar a grupos ilegales. Oiga bien. Había un cartel dedicado a sacar licencias para porte ilegal de armas. Esas armas iban ya con salvoconducto, iban a parar a los grupos ilegales que operan en el país y que están matando a líderes sociales. Están matando a líderes sociales. ¿Qué pretenden? ¿Que nos quedemos callados? ¿Que no digamos nada por no ofender el honor militar y a los héroes de la patria? No puedo, yo no puedo. Además de los contratos, unos contratos por lo que, por ejemplo, se pedía el 10% en sobornos. 10% en sobornos. Dice un informe, mire, porque todo esto es actual, está ocurriendo actualmente, está ocurriendo ya en vivo y en directo.
Dice un informe emitido anoche por Noticias Caracol que el jefe de la operación corrupta estaba en manos del general, figura 6, del general Jorge Horacio Romero Pinzón, para que la gente en Facebook Live le ponga cara a este coronel. Jorge Horacio Romero Pinzón, retirado del ejército el pasado 9 de julio, tras las denuncias de la revista Semana, es el principal sospechoso del escándalo de corrupción que sacude a la 4ª Brigada del Ejército, que tiene sede en la ciudad de Medellín. Un expediente que hace una semana derivó en las capturas de 9 personas más, entre ellas 6 militares, incluidos 2 coroneles y 3 contratistas, que harían parte de un entramado ilegal que cobraba sobornos, amarraba contratos y controlaba los hilos del poder en la 4ª Brigada del Ejército. Ante esto, el general Jorge Horacio Romero Pinzón, retirado de las filas castrenses el pasado 9 de julio tras las denuncias de la revista Semana, es el principal sospechoso del escándalo de corrupción que sacude a la 4ª Brigada del Ejército con sede en Medellín. Un expediente que hace una semana derivó en las capturas de 9 personas, entre ellas 6 militares, incluidos 2 coroneles y 3 contratistas que harían parte de un entramado ilegal que cobraba sobornos, amarraba contratos y controlaba los hilos del poder en la brigada. Tras un año de pesquisas, la Fiscalía se apresta a resolver en los próximos días si hay mérito o no para formularle cargos al general por estos hechos. Sin embargo, documentos en poder de Noticias Caracol podrían ponerlo aún más en apuros. Esta vez porque desde mayo de 2017 tuvo conocimiento de las irregularidades en la contratación de la brigada y no solo no tomó medidas para evitar el desangre, sino que él mismo, con su puño y letra, archivó las denuncias y les dio cristiana sepultura a los procesos. Por ejemplo, esta denuncia escrita a mano de 3 páginas es del 30 de mayo de 2017. Fue hecha por un oficial cuyo nombre protegemos por seguridad. Allí se reseña cómo el coronel en retiro, Harold Felipe Páez Roa, entonces comandante del batallón de servicios Yariguíes, y el mayor Edwin Eduardo Carrillo, jefe de presupuesto, amañaban los pliegos de los contratos para dárselos a dedo a sus proveedores. Todo ello en contubernio con una abogada que le daba apariencia de legalidad al proceso. ellos, antes de lanzar cada proceso, se reunían con los que servían. Todo ello en contubernio con una abogada que le daba apariencia de legalidad al proceso. Ellos, antes de lanzar cada proceso, se reunían con los que servían de proveedores. Todo ello en contubernio con una abogada que le daba apariencia de legalidad al proceso. Ellos, antes de lanzar cada proceso, se reunían con los que servían de proveedores. Todo ello en contubernio con una abogada que le daba apariencia de legalidad al proceso. Ellos, antes de lanzar cada proceso, se reunían con los que servían de proveedores. Todo ello en contubernio con una abogada que le daba apariencia de legalidad al proceso. Ellos, antes de lanzar cada proceso, se reunían con los que servían de proveedores. Todo ello en contubernio con una abogada que le daba apariencia de legalidad al proceso. Ellos, antes de lanzar cada proceso, se reunían con los que servían de proveedores. Todo ello en contubernio con una abogada que le daba apariencia de legalidad al proceso. Ellos, antes de lanzar cada proceso, se reunían con los que servían de proveedores. Todo ello en contubernio con una abogada que le daba apariencia de legalidad al proceso. Ellos, antes de lanzar cada proceso, se reunían con los que servían de proveedores. Todo ello en contubernio con una abogada que le daba apariencia de legalidad al proceso. Ellos, antes de lanzar cada proceso, se reunían con los que servían de proveedores. Todo ello en contubernio con una abogada que le daba apariencia de legalidad al proceso. Ellos, antes de lanzar cada proceso, se reunían con los que servían de proveedores. Todo ello en contubernio con una abogada que le daba apariencia de legalidad al proceso. Ellos, antes de lanzar cada proceso, se reunían con los que servían de proveedores. Todo ello en contubernio con una abogada que le daba apariencia de legalidad al proceso. Ellos, antes de lanzar cada proceso, se reunían con los que servían de proveedores. Todo ello en contubernio con una abogada que le daba apariencia de legalidad al proceso. Ellos, antes de